Estamos de regreso en Beto Saber ahora para conversar con Valeria Valer. Ella es la hija del comandante, perdón, coronel, sigo teniendo en la cabeza que es comandante, Juan Valer, uno de los héroes de Chavín de Huántar, que fuera objeto del homenaje que se hizo hace pocas semanas. Bienvenida al programa, Valeria. Gracias, Beto. Buenas noches. Quería comenzar conversando contigo sobre una declaración bastante infeliz, por cierto, del padre de Ollanta Humala, quien dijo que tu padre era el verdadero capitán Carlos, ¿no? Claro, que él había estado antes de Ollanta Humala en Madre Mía y que él también era capitán Carlos, tratando de esa manera de confundir o de diluir la responsabilidad de su hijo. Claro, intentan cambiar la historia, ¿no? Porque pueden y no hay consecuencias por ello, pero mi papá no está para defenderse, pero estoy yo. Y nada, venía a decir justamente eso, que acá estamos para defender la institucionalidad, las Fuerzas Armadas y la memoria de mi padre, ¿no? Porque no puede uno ir hablando para salvar a su hijo y manchar la honra de mi papá. Para empezar, capitán Carlos solamente hay uno. Mi papá sí estaba en Madre Mía, pero en el 89. ¿Y cuál era su apelativo? Renato. Porque, o sea, si hay 5 capitanes, más o menos en ese periodo Es más, la base en La Morada es inicialmente en el 84. Claro, que es el pueblo siguiente. Claro, de ahí pasa Madre Mía en el 86, me parece. Y mi papá llega al 89 y en el 91, 92 llega Humala. Correcto. ¿No es cierto? Entonces se sobreentiende que antes de mi papá, después de mi papá, han habido más jefes de base. Antes de Humala y después de Humala también. Bueno, de hecho todos sabemos, especialmente los periodistas, que las declaraciones de don Isaac hay que tomarlas claro, siempre con pero pinzas, siempre con fundamento, no solamente por defender la memoria, pero ahí las fechas no coinciden, 1. 2, ¿cómo vas a tener tantos jefes de base en la misma base llamándose igual? Y sobre todo se ponen apelativos por seguridad para que los terroristas no los identifiquen. Si tenemos 5 o 6 capitanes Carlos que se ven distintos, pero representan a la misma persona, ¿los terroristas no se van a dar cuenta? Sería absurdo decir que son 5 capitanes Carlos. No, y además asumir la identidad de un antecesor que no sabes lo que ha hecho, ¿no? Y que ni siquiera se parecen físicamente. Claro, pero además podrías asumir una mochila demasiado pesada en el caso que hemos estado viendo. Cuéntame cuán beneficioso ha sido en la práctica este proyecto de ley que ha presentado Luciana León, supuestamente dando una serie de beneficios, atención médica gratuita, etc., etc. Claro. En la práctica, ¿cuánto les ha servido, Valeria? En realidad, y para ser sincera, agradezco que se les denomine héroes de la democracia, pero en la práctica ha sido absolutamente nulo, ¿no? ¿Inútil? Inútil, no ha habido beneficios, por ejemplo. Es un saludo a la bandera, entonces. Me parece que sí, y eso es indignante, ¿no? Y los comandos no exigen nada, no han salido a hablar a nada, ni lo van a hacer. Pero yo sí puedo hablar por ellos y a mí personalmente me indigna que los utilicen mediáticamente, ¿no? Porque se prometió beneficios, tenemos necesidades en los comandos, tú has visto que por los juicios varios han dado de baja, tienen que sobrevivir con otras cosas. Entonces, si viene alguien y te promete por ley darle educación a tus hijos, una pensión para subsistir, aunque sea mínima, pero es pensión, salud asegurada, te sientes respaldado por tu Estado, ¿no? Tú me decías, Valeria, que tú coleccionas resoluciones, ¿no? Como si fueran trofeos. Claro, y no es la primera vez que yo lo vivo. En la práctica no hay nada. Claro, hace 20 años a mi papá se le declara héroe nacional, me parece, del país. Y es una ley que se publica por el Ejecutivo para mi papá, para Yusti y para Jiménez. Y ahí incluía una serie de beneficios también y deberían estar en la cripta de los héroes, por ejemplo, pero no se ha ejecutado la ley. Y los beneficios tampoco. Mi mamá pagó mi universidad, por ejemplo, me correspondería una beca. ¿Qué pasó con el seguro? Tampoco el seguro lo hemos cobrado. ¿Nunca lo cobraron? No, tengo un papel que dice, es un pagaré, una resolución, pero no hay fondos. ¡Qué vergüenza! Claro, entonces mi mamá en su momento y nadie en la familia quiso salir a hablar, por lo mismo que estaba todavía la turbulencia del terrorismo. Nos comenzaron a seguir porque los medios decían que se nos daban casas, que teníamos dinero, que mi mamá tenía plata. Entonces los terroristas, delincuentes o rateros nos seguían a mí y a mi hermano. Nos tuvimos que mudar de la casa de mis abuelos donde vivíamos porque nosotros veníamos saltando por todo el Perú por ser mi papá militar. ¿Qué pasó con la famosa indemnización? ¿Qué indemnización? Bueno,
Se habló de una indemnización que se iba a pagar a los que habían dado su vida en el rescate de los rehenes. Mira, hay un dinero que llegó, pero llegó a medias. Y se dividió bastante y hasta asentamientos humanos y colegios hicieron con ella, ¿no? Entonces no sé necesariamente, hay bastantes cosas que no se han ejecutado y que me corresponden por derecho, no solamente como mi papá por ser héroe de la patria, sino por ser militar caído en conflicto de armas. Entonces son bastantes los beneficios, pero cada vez que preguntabas tenemos que hacer juicio. Pero esta vez, por suerte, en la última ceremonia hablé con el ministro de Defensa y le pedí ayuda, ¿no? ¿Qué te dijo, Nieto? Me dijo que me contacte, que gustosamente podría ver el caso, ¿no? Porque todavía no está enterado. Pero son muchos casos, ¿no? De comandos que fueron los artífices de este rescate y que ahora están ganándose la vida como pueden. Claro, y justamente por eso vengo acá, porque no es justo tanto atropello con nuestros defensores, ¿no? Acá se habla mucho de la reconciliación y la verdad, pero empieza una reconciliación inversa. Primero los terroristas y al último los que defendieron la paz. Si nuestras Fuerzas Armadas no hubiera economía ni siquiera, pero para ellos no hay fondos, no hay salud. ¿Qué sientes tú, Valeria, cuando ves, por ejemplo, estas marchas del Movadef, de gente que sale con las caras de los terroristas y de la policía que los resguarda? Es una burla. Es un ¿Sabes horror. cuántas chicas como yo se han quedado sin su papá por estar defendiendo al Perú contra personas de ese tipo, de esa ideología asesina? No tenemos que ser tan condescendientes con esa manera de defender los derechos, ¿no? Porque hay una línea que marca la libertad de expresión, apología terrorista, terrorismo, porque si permites marchas, permites reuniones hasta en el Hotel Bolívar, increíble. Cócteles. Cócteles, anuncios. El MRTA, es decir, en Facebook. Los asesinos de tu padre iban a hacer una fiesta en el Hotel Bolívar con la venia de las autoridades, ¿no? Y eso es la democracia. Han salido hasta grupos armados que vienen financiados extranjeramente, están en Bolivia. Se llaman las FARC. En Colombia también, claro. Es un nuevo grupo terrorista que viene del MRTA, quiere unirse con el Movadef, Sendero Luminoso por consiguiente. Entonces, ¿cómo lo estamos permitiendo? Porque es su libertad de expresión, es su derecho, y el derecho de los peruanos, ¿dónde está? ¿Cuántos más valer tienen que morir por el error de algunos, la permisividad? La permisividad ya está llegando al punto que vamos a avanzar hasta que ya sea imposible retroceder. Valeria, tú tendrías que ir, y seguramente lo has hecho porque tú tienes una vocación social enorme, a hablar con los jóvenes, a hablar con los niños y a contarles, a contarles lo que era el Perú antes, ¿no? Y cómo tú tuviste que perder a tu propio padre para que este país se pacificara. Y no dejemos que cambien la historia, ¿no? Y que hayan consecuencias. No podemos llamar presos políticos a terroristas, y menos que padres de la patria. Voy a aprovechar en agradecer a la señora Úrsula Letona, la congresista, porque hoy día la Comisión de Ética pidió evaluación, ¿no? A los congresistas, si no me equivoco, es Maritza Clavé, Apaza, Justiniano Paza, Marco Arana, porque los están llamando presos políticos, ¿no? Inclusive en un video conmemorativo por el Chavín de Huanta. Bueno, especialmente a Paza, ¿no? Que poco más y los santifica y los llama mártires. Y eso no podemos permitirlo, porque ahí avanzan. Valeria, estoy absolutamente de acuerdo contigo y cuenta con este programa para tratar de revertir esta tendencia medio candelejona que trata de ponerlos como héroes. Gracias, el tiempo se nos ha terminado. Nosotros nos despedimos hasta mañana.